Saludos amigas y amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía, sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de Diálogo Jurídico. Como es de costumbre, en el programa anterior estuvimos tratando con la licenciada Brenda Melo el tema relacionado al consentimiento informado, ese documento que firmamos cuando somos ingresados por cualquier circunstancia en un centro médico. Y evidentemente que esta situación, ese tema también tratado por la licenciada Brenda, trajo muchas preguntas y hemos escogido 3 de las que entendíamos que eran muy importantes compartirlas con nuestra audiencia. La primera de ellas es la de Juan Pérez, que nos dice: ¿quién tiene la calidad para dar el consentimiento en una emergencia donde el paciente llega inconsciente? Efectivamente, les recuerdo que el consentimiento informado debe primordialmente ser firmado por el paciente ingresado, pero efectivamente hay circunstancias en que el paciente no viene consciente o en condiciones para poder firmar, lo que trae como disyuntiva quién sería la persona idónea para firmar ese consentimiento informado. La licenciada Brenda nos indicaba en ese momento que normalmente ese paciente puede estar acompañado de un familiar o de un amigo o de un tercero que lo haya auxiliado. En principio debe ser una persona que haya venido con el paciente, pero si el paciente no está acompañado de nadie o las personas que lo acompañan no quieren firmar, pues ahí entonces entraría en función el documento a ser firmado por el doctor de cabecera que recibió al paciente, o la enfermera con un testigo, o cualquier persona vinculada ya al centro médico, pero la realidad es que sí, ese documento tiene que ser firmado sí o sí por la persona que estuviera recibiendo al paciente. No puede dejarse de firmar el consentimiento informado. La segunda pregunta es de Laura Lluveres y nos dice: extraordinario su programa, muchas gracias Laura. ¿Qué pasa si el paciente consciente decidió que no le hicieran un procedimiento? Bueno, en ese caso, el consentimiento informado debe de recoger cuáles son las condiciones o las limitaciones a las que él está consintiendo. Si usted sabe que le van a hacer X procedimiento, pero en ese procedimiento se pueden dar complicaciones o situaciones que dan lugar a requerir de un consentimiento informado adicional, y usted sabe que eso puede ocurrir porque dentro de ese consentimiento informado se dan advertencias de qué complicaciones o contraindicaciones se pueden dar en el proceso, usted puede perfectamente establecer ya de manera clara a qué usted se consciente o a qué usted entiende que el doctor o el centro médico debe de abstenerse. Si no lo entiende o no sabe manifestarlo, sería importante que en ese consentimiento informado, antes de firmarlo, usted se asegure que usted está entendiendo correctamente el documento. De lo contrario, la función del doctor que le va a hacer el procedimiento es la de aclararle todas sus preguntas antes de usted firmar, y es lo que va a traer como consecuencia que usted pueda hacer notas, observaciones, para que cuando ocurra X situación, pues ya el médico también pueda acudir a ese documento y verificar cuál fue su última voluntad. La tercera pregunta es de Sonia Corporán y nos dice: congratulaciones por su programa. Muchas gracias, Sonia. ¿Es obligatorio que firme un testigo en el consentimiento informado? Sí, lo requiere porque obviamente el paciente está consciente con sus 5 sentidos, ¿cierto? Pero la verdad es que el testigo es el que en cualquier circunstancia que puedan suceder, pues ese testigo va a corroborar que la persona le fue informada correctamente a lo que se estaba sometiendo y lo que ella consintió. Ese testigo, les recuerdo que la licenciada Brenda establecía que a veces la persona no está acompañada, firma el consentimiento y lo correcto es entonces que lo firme una enfermera, alguien, un auxiliar del centro médico que pudiera entonces corroborar de nuevo en caso de que suceda cualquier situación que esa persona dio su consentimiento en cualesquiera circunstancias, como digo. Y así concluimos las 3 preguntas que entendíamos que debíamos compartir con nuestra audiencia, y al regresar tenemos una invitada muy especial con un tema también de mucha actualidad que queríamos compartir con ustedes y que al regresar le estaremos informando. Volvemos después de esta pausa.
¿Qué es el SISMAP y por qué es importante conocerlo? El SISMAP municipal es un sistema con un número de indicadores variable, incremental y progresivo, en correspondencia con los ejes que conllevan una mejora de la gestión municipal. Su función es monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de indicadores básicos de organización y gestión y subindicadores vinculados, relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de profesionalización del empleo público, fortalecimiento industrial y calidad. El Sistema de Monitoreo de Administración Pública aplicado a los municipios es una aplicación tecnológica que recoge información sobre la gestión de los ayuntamientos para identificar sus avances, áreas de mejora y resultados. ¿Qué dice el SISMAP de nuestra gestión? Actualmente y por primera vez en la historia, nuestro ayuntamiento se encuentra en la posición número 9 frente a otros 158 ayuntamientos en todo el país, presentando mejoras evidentes en los indicadores, específicamente en la gestión de presupuesto y las finanzas. Alcaldía Higüey. Rafael Barón Duluc Cholitín, alcalde. Gestión de riesgo de Higüey nos reportamos 8 personas esta mañana. De estas 8 personas pusimos un chofer a disposición del COE. Somos 6 analistas en gestión de riesgos y 2 personas del equipo de psicología. El alcalde Rafael Barón Duluc ha desplegado todo este equipo para que estemos aquí en este momento en San Cristóbal sirviendo de apoyo a la gran labor de rescate y lo que están haciendo las demás instituciones dirigidas por el COE. Del este ahora mismo solamente estamos nosotros y la parte del equipo que es de Bávaro. Quiero aprovechar este medio para agradecerle a Rafael Barón Duluc, cariñosamente Cholitín, por su solidaridad con el pueblo de San Cristóbal, por la facilidad dada a través de ese equipo de gestión de riesgo y el equipo psicológico que también tiene ayudándonos aquí en San Cristóbal, el cual lo hemos visto desde el principio de la tragedia, presencialmente aquí, y él, que ha venido hoy también con su par, que es José Montaz, para expresar su solidaridad, pero además también para reiterar la colaboración. Nos sentimos sumamente agradecidos de eso como senador de la provincia de Constitución, de que el amigo Cholitín demuestre una vez más que tiene un corazón tan ancho como el mar. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Nuestra 32ª Feria Regional Este, Agani. Hemos superado todas las expectativas. Aquí se ha registrado asistencia como nunca antes. Muchos expositores de ganado, tanto vacuno como caprino y ovicaprino, ha sido a casa llena. Nosotros estamos llenos de júbilo, de gozo, porque la gente ha venido y se ha sentido cómodo. Quiero agradecer parte del éxito, gran parte del éxito de esta feria ha sido
nuestro ayuntamiento, a través de nuestro alcalde Cholitín, hemos recibido aceras y contenes en toda el área de los galpones, que ha llovido, pero la gente se ha podido ir para su casa con sus zapatos limpios. Agradecemos a nuestro cabildo por ese gran aporte y especialmente a nuestro querido alcalde Rafael Barón Duluc, mi hermano Cholitín, a quien le estaremos agradecidos en nuestra institución por siempre, porque siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros. Siempre que le hemos solicitado, ha dicho: aquí estoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre agradecida de su sintonía y recordándoles que estamos en contacto siempre a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Como les decía antes de la pausa, el tema a tratar en el día de hoy en este Diálogo Jurídico es sobre la determinación de herederos y los bienes sucesorales y su partición, la partición de los bienes sucesorales. ¿Y quién mejor que una experta en Derecho Inmobiliario, licenciada en Derecho con más de 20 años de experiencia, sobre todo destinada a ser y a formar parte de la Judicatura de la República Dominicana y actualmente jueza del Tribunal de Tierras del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, docente de Derecho Inmobiliario en diferentes universidades de nuestro país, principalmente de la Universidad del Este, UCE, y de otras también universidades importantes del país. Como decía, la licenciada Keila González Belén nos acompaña en el día de hoy. Bienvenida, muchas gracias de verdad por tomar tiempo de su apretada agenda y compartir con nosotros sus conocimientos. Muchísimas gracias, gracias a ti, ¿verdad?, por esta invitación para hablar de lo que me apasiona, que es el derecho inmobiliario. Y qué buena iniciativa esta de formar a los abogados y a las personas en sentido general, ¿verdad?, a través de la pantalla. Me parece muy bonita iniciativa y te agradezco muchísimo por la invitación. Gracias, de verdad, igualmente. Pues hoy este tema yo sé que va a traer muchas interrogantes y queremos tratar en este diálogo jurídico de que nuestra audiencia quede edificada de qué hacer ante el fallecimiento de un familiar y su patrimonio. Por eso le hemos titulado La determinación de herederos y su partición. ¿Qué nos puede decir al respecto? Fíjate, la determinación de herederos es un paso a veces difícil, ¿verdad? Cuando pierdes a un ser querido, al instante no estás pensando en determinación de herederos, pero llega un momento en que hay que poner en orden todo esto, y esto lo hacemos a través de este procedimiento. La determinación de herederos lo que busca es que el tribunal establezca cuáles son las personas con vocación sucesoral para recoger los bienes relictos por ese difunto. Por lo general solemos creer, o suele creer la gente de a pie e incluso algunos abogados, que la determinación de herederos es el proceso de ir ante un notario y decir quiénes son los herederos. Y que ahí acaba todo. Pero para nada, ese Sí. es solo un paso. Correcto. Que se constituye en un elemento de prueba para lo que en realidad es la determinación de herederos, que es un proceso judicial. En sentido general es una competencia de la jurisdicción ordinaria, porque se trata de asuntos de la persona. Así es. Pero cuando hay bienes inmuebles involucrados, entonces pasa a la competencia de la jurisdicción inmobiliaria. Así es. Entonces, ese documento ante notario, que es lo que conocemos como el acto de notoriedad, con 7 testigos, y que en otros programas lo hemos abordado desde el punto de vista ya impositiva, ¿verdad? Porque también muchos desconocían que hay un impuesto sucesoral a pagar que forma parte del procedimiento.
Pero ¿cómo determinar quiénes suceden a ese fallecido, ese de cuyos? Bien, el Código Civil Dominicano establece líneas de sucesión, ¿verdad? Grados. En primer lugar, suceden los descendientes, es decir, hijos, nietos. Si esa persona fallece, esos son los primeros llamados a descender, a suceder. Correcto. Y en segundo lugar están los ascendientes. No en dejó caso hijos, de que no hayan hijos. Exacto, no dejó hijos, no dejó nietos, nunca tuvo hijos. Bueno, pues suceden los ascendientes, que vendrían siendo los padres, los abuelos, etcétera. Y ya en un tercer grado van a suceder los colaterales. Ahí hablamos de hermanos, primos, sobrinos, tíos, ¿verdad? Sí. Un grado excluye al otro. Es decir, si no dejó hijos, entonces vamos a los ascendientes. Y si no dejó ascendientes, entonces vamos a los colaterales. Exacto. Y luego ya, si es una persona que fallece sin dejar a nadie, ¿verdad? No tiene colaterales, no tiene descendientes, ascendientes, pues entran lo que son los sucesores irregulares, que vendría siendo en primer orden el cónyuge, y luego entonces el Estado, que ya sería el último sucesor irregular. Porque muchas personas desconocen que el cónyuge no tiene derechos sucesorales, porque nuestra República Dominicana se rige bajo el régimen de la Comunidad Legal de Bienes Muebles y Gananciales, y por ende él es copropietario de ese patrimonio. Entonces, en los documentos entonces que hay que aportar para demostrar esa filiación o ese vínculo con el fallecido. Los documentos más importantes son evidentemente aquellos que demuestran el grado de parentesco, es decir, las actas de nacimiento, en el caso de que estemos hablando de sucesores en primera línea, ¿verdad? Sí. Los descendientes, actas de nacimiento, acta de defunción del de cuyos, y en el caso de que sean los ascendientes, debemos depositar además el acta de nacimiento del de cuyos, que es algo en lo que muchas veces se confunden los abogados. Exacto. En que si yo voy a determinar como sucesor a un ascendiente, debo depositar el acta de nacimiento también de ese de cuyos. Igual que si voy a determinar a los colaterales, porque si es un hermano, por ejemplo, la única forma de yo saber que efectivamente esa persona es hermana del de cuyos es depositándome un acta de nacimiento de ambos, para comprobar que ambos provienen del mismo padre o de la misma madre, ¿verdad? Exacto. También debe ser depositada ese famoso documento del que hablabas, el acto notarial de 7 testigos, que tiene la finalidad de establecer bajo el juramento que le hago ante el notario de que conocía a ese de cuyos, y que ese de cuyos no dejó más herederos. Exacto. Esa es la finalidad básica de ese acto. También debe ser depositada lo que tiene que ver con el pago de los impuestos sucesorales, ¿verdad? Porque cuando una persona fallece, como decías ahorita, es necesario acudir a la Dirección General de Impuestos Internos y hacer lo que se le llama el pliego, ¿verdad? Y en ese pliego declaro cuáles son los bienes que tenía esa persona y pago los impuestos correspondientes. Esto también debe ser depositado. Y por supuesto, si estamos ante la jurisdicción inmobiliaria, es indispensable depositar el certificado de título o carta constancia, como le llaman, constancia anotada, donde acredito el derecho de propiedad de esa persona cuyo derecho pretendo transferirme, y certificación de estado jurídico del inmueble. Entonces ahí tengo 2 preguntas. La primera, ¿cuál sería entonces la jurisdicción competente si hay varios inmuebles en diferentes partes del país? Y la segunda, entonces, ¿cómo aportar el certificado de título? Porque no necesariamente esos continuadores jurídicos tienen a mano documentos originales del fallecido. Eso es así. Muchas veces la gente fallece y no deja las cosas en orden, ¿verdad? Entonces el sucesor no tiene idea de dónde está ese certificado de título. A veces ni siquiera sé si existe un certificado de título, o si esa persona llegó a inscribir ese inmueble ante el registro. Entonces, si ese es el caso, que no tengo idea de dónde está el certificado de título, como sucesor puede acceder a lo que se le llama un procedimiento de solicitud de duplicado por pérdida. ¿En el mismo procedimiento se puede aportar?
Sí, pero hay una situación y es que como sucesor todavía no tengo la calidad, ¿verdad? Exacto. Para acceder a ese procedimiento. Entonces, ¿qué hago? Hago un procedimiento combinado. Voy ante el registro de títulos a solicitar el duplicado por pérdida como sucesor y a la vez deposito ante el tribunal el procedimiento de determinación de herederos. Exacto. Y le indico al tribunal que ya inicié el proceso por ante el registro para que entonces el tribunal proceda a pedirle al registro ese duplicado por pérdida. Ah, perfecto. Así Excelente. Pues al regresar de una pequeña pausa que tenemos que tomar, vamos entonces a responder la otra pregunta, porque sabemos que muchas inquietudes están surgiendo de este diálogo jurídico, así que vamos a volver después de esta pausa. Mira, Cholitín, este es el primer parque que fuera del Distrito Nacional nosotros como entidad Banco de Reservas apoyamos. Y qué bien que sea aquí, en esta ciudad de Higüey, una ciudad pujante, una ciudad de gran desarrollo económico. Y hoy veo, y eso me llena de gran orgullo, ver un gran gerente, Cholitín, el gran trabajo que tú has hecho en favor de tu comunidad. ¿Verdad? Eso llena completamente de orgullo tu gestión. Y esto es un ejemplo, lo que estamos viendo hoy es un ejemplo de la gran gerencia que tienes tú, de que tú mismo apoyaste, no fueron una ni dos las llamadas que me daba Cholitín, y yo le decía, sí, Cholitín, lo vamos a inaugurar, y hoy esto es una realidad. Y no es solamente decirle que este bulevar Arévalo Cedeño es de todos, debemos de cuidarlo, debemos de preservarlo, tratar de visitar y que los turistas empiecen a convertir a Higüey en un destino turístico para que tengamos un verdadero turismo sostenible y que todos le saquemos provecho al turismo. Y lo que nos ha gustado a nosotros y nos ha llamado la atención es que el público básico de lo que están viniendo aquí es familia, las parejas con sus hijos, y eso es lo que queremos, un lugar familiar. Así que muchas gracias de nuevo al Banco de Reservas y a todos los que de una manera u otra, y que le dé las gracias al presidente por hacer realidad hoy este sueño de todos los higüeyanos. Así que muchas gracias, señores. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Vivimos en la ciudad más hermosa del país. Vamos a cuidarla y a ser mejores ciudadanos cada día. Mantén tu entorno libre de basura y cuida el medio ambiente. Cuando salgas de casa, respeta siempre las señales de tránsito. Es un trabajo de todos. Higüey nos pertenece, la ciudad más hermosa del país. Higüey nos pertenece, la ciudad nos necesita. Vamos a cuidarla, unidos somos más.
ciudad se ve mejor. Maneja con precaución, respeta el tránsito. Eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos. En todos los sectores del casco urbano estaremos trabajando unidos. En todos los campos estaremos trabajando unidos. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada de la magistrada Keila González Belén, tratándonos el tema de la determinación de herederos y su partición ante la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, antes de la pausa estuvimos conversando cuál sería entonces el tribunal competente en caso de que existan varios inmuebles de diferentes provincias del país. ¿Qué nos puede decir al respecto? El tribunal competente en principio es el del lugar de donde se encuentra el inmueble, pero si tengo varios inmuebles en lugares distintos, puedo elegir a cuál de esos tribunales voy a apoderar. Es lo que establece la ley, que tengo la libre elección de elegir a cuál de esos tribunales. Usted va a valorar, ¿verdad?, cuál tribunal está fallando más rápido. Sí, ¿verdad? Y entonces, son estrategias. Entonces te apodera ese. Y cuando entonces viene la sentencia que homologa esa determinación de herederos, el registrador de título de cada provincia es que entonces va a conocer para emitir los certificados de títulos ya en nombre de... El tribunal, esa remisión se hace de manera interna. Exacto. Entonces el tribunal, cuando homologa o cuando acoge lo que es la determinación de herederos, a través de la resolución remite a cada registro de títulos la ejecución. Okay. Si tengo 5 inmuebles en 5 distritos diferentes, voy a remitir a 5 registros de títulos. Ah, perfecto, excelente. Pero entonces, si no ocurriese, muchas veces sucede, el tema de cuando hablábamos de que no aparece el certificado de título, que se hace un duplicado, se solicita un duplicado por pérdida, cuando no está deslindado, ¿qué ocurre en esos casos cuando el inmueble no está deslindado? Yo puedo hacer la determinación de herederos con el inmueble sin deslindar, es decir, tengo la constancia anotada. Exacto. Y voy a hacer mi proceso de determinación de herederos y se va a expedir una constancia anotada a favor de esos herederos. Por lo general, esa constancia anotada sale intransferible. Exacto, se iba a preguntar. De acuerdo. Pero hay ocasiones en que los herederos tienen algún negocio jurídico, ¿verdad? Quieren transferir el inmueble y el comprador le dice, espérate, yo no quiero un inmueble que no esté debidamente deslindado. Entonces, lo que hacen es acceder al proceso de deslinde conjuntamente con el proceso de determinación de herederos. Exacto. Y eso les ahorra tiempo, claro, les ahorra tiempo, les ahorra trámites, lo único que incluso gastos. Ahí no se conocería de manera administrativa y ya habría que fijar una audiencia para conocer del deslinde y simultáneamente la determinación de herederos. Si viene de allá para acá, o sea, apodero a mensura para el deslinde y mensura, en vez de remitir de manera interna al registro, va a remitir al tribunal para que el tribunal decida lo relacionado a la determinación de herederos y de una vez apruebe el deslinde. Ah, bueno, exacto. Si no es litigioso el deslinde, también se conoce de manera administrativa. No, se fija audiencia. Ah, se fija audiencia en esos casos. Se fija audiencia. Perfecto. Y entonces ya el tribunal emite una sentencia que en principio es de deslinde, pero conjuntamente con esa sentencia de deslinde también determina los herederos para que el título salga a nombre de estos. Muchas otras cosas que a veces hasta los abogados desconocen es el tema de la partición amigable. Se deposita la determinación de herederos en la jurisdicción inmobiliaria y muchos personas creen que porque ya hay 2 continuadores jurídicos es 50-50 en partes iguales. Si no te deposito una partición o un testamento es por defecto, por disposición del Código Civil Dominicano, el 50% esté casado a su cónyuge y el otro 50, 25-25. ¿Por qué se necesita un acto de partición? La ley establece que
las partes que apoderan a un tribunal con un proceso de partición deben elaborar un acuerdo amigable de partición, si es una partición amigable, evidentemente, con la finalidad de establecer cuál es la forma, más que todo la forma en la que yo quiero que ese inmueble se divida. ¿Por qué? Porque yo puedo partir una partición numeraria, tengo partición en porcentual y tengo partición en naturaleza. Entonces, dependiendo del tipo de partición que yo quiera, va a depender de lo que yo voy a depositar al tribunal y de la forma en la que lo voy a apoderar. Si lo que yo quiero es una mera partición porcentual, que se establezca el 25, 25 y 50, puede que si no deposito eso, y de hecho así lo establece la ley, que si las partes no depositan ese acuerdo de partición, pues la partición porcentual se entenderá que se divide en partes iguales. Por defecto entre todos. debería de salir de esa manera. Exacto, el 50 del cónyuge, que no es una sucesión en ese caso, y el 50 que le pertenecía al de cuyos entre los dos hijos. Entre los dos hijos. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces los abogados solicitan una partición en naturaleza y no hacen el procedimiento anterior, que es apoderar a la dirección de mensuras, a la dirección regional de mensuras correspondiente, con los planos de subdivisión. Porque no es posible hacer una partición en naturaleza si no subdivido el inmueble. Entonces a veces pido en unidades de medida 300 metros para Juan, 300 metros para Pedro, 200 metros para María, pero tenemos solo título de 2000 metros. Entonces no puedo, no tengo la opción de crear constancias anotadas, ¿verdad? Por el reglamento de reducción y control de constancias anotadas. No puedo expedirte una constancia anotada de 200 metros. Necesariamente tengo que rechazar ese pedimento de partición en naturaleza e irme por lo que establece la ley. Asumir partes iguales y dividir. O en su defecto, rechazar, ¿verdad? Porque si me pones en una condición en la que no puedo ejecutar, es decir, o no podrá el registro ejecutar, no vale la pena que yo te acoja la determinación y que no pueda ejecutarse la transferencia. Entonces te rechazamos para que tú vuelvas y sometas. Lo bueno de los procesos administrativos es que no generan cosa juzgada, y si te rechazo, tú sencillamente vuelves y sometes completando la parte que faltó. Y cuando hay colaterales, ahí sí sería prudente tener un acto de partición amigable, ¿verdad? Siempre es prudente, siempre es prudente, pero cuando pasamos ya a la tercera línea es indispensable. Sí, es indispensable, porque por lo general en la tercera línea además tenemos estirpes, ¿verdad? Yo tengo 3 hermanos, pero uno de esos hermanos falleció y lo que dejó fue dejó 2 hijos más, y entonces tengo que dividir entre esos 2 hijos. Son 2 hermanos y 2 sobrinos. Exactamente. Entonces lo correcto es dividir por estirpes, pero si usted no deposita una partición amigable, lo único que va a tener es un certificado de título en copropiedad. ¿Y qué vínculo tendría que tener ese pliego de modificaciones que emite la Dirección General de Impuesto Interno para la liquidación del impuesto sucesoral, que normalmente el acto de partición no se hace en esa etapa? Ya en impuestos internos quedaría registrado en partes iguales en porcentaje con la cantidad de sucesores. Entonces se hace el acto de partición amigable, se homologa por la jurisdicción inmobiliaria, entonces eso tendría que volverse a registrar en impuestos internos para que cada quien sí quede con los porcentajes acordados en la partición. No. Ya con el primer pago del pliego de condiciones, ya el impuesto sucesoral abarca la partición. Claro, cuando estamos hablando de una partición producto del impuesto sucesoral. Ahora, si ese inmueble va a pasar a un tercero que no es parte de la sucesión, entonces ese tercero ya sí tiene que pagar el impuesto de transferencia correspondiente. Ahí entonces me surge el tema de los testamentos, que puede ser un tercero no vinculado a la línea sucesoral, ¿verdad? Sí, pero si es un tercero no vinculado a la línea sucesoral,
el impuesto que va a pagar igual es el impuesto del testamento. Del testamento. No tiene que pagar de nuevo el impuesto de transferencia. Ah, ok. Porque sería una doble tributación. O sea, el mismo impuesto del testamento me abarca la transferencia a ese tercero, aunque no forme parte en línea directa de una sucesión. Entonces ese testamento se aporta igual a impuestos internos también para Exacto. que reconozca lo que el testador decidió con relación a ese inmueble o ese bien en particular. Lo que pasa es que si es un solo inmueble, el pago del impuesto se hace en base al inmueble. Entonces, si voy a pagar el impuesto sucesoral de ese inmueble, ya todo lo que provenga en esa sentencia está cubierto con ese impuesto sucesoral. O sea, no voy a pagar un impuesto sucesoral por cada una de las actuaciones que haga en ese proceso, sino que ese inmueble ya pagó su impuesto sucesoral. Lo importante es saber en este diálogo jurídico que al final la jurisdicción inmobiliaria vigila también que el procedimiento ante impuesto interno se haya agotado, porque de lo contrario invalida, pudiera interferir o afectar la labor de la jurisdicción. Vamos a hacer otra pequeña pausa y al regresar seguiremos entonces abordando otros temas de interés sobre este tema tan interesante. Volvemos después de esta pausa. ¿Qué es el SISMAP y por qué es importante conocerlo? El SISMAP municipal es un sistema con un número de indicadores variable, incremental y progresivo, en correspondencia con los ejes que conllevan una mejora de la gestión municipal. Su función es monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de indicadores básicos de organización y gestión y subindicadores vinculados, relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de profesionalización del empleo público, fortalecimiento industrial y calidad. El sistema de monitoreo de administración pública aplicado a los municipios es una aplicación tecnológica que recoge información sobre la gestión de los ayuntamientos para identificar sus avances, áreas de mejora y resultados. ¿Qué dice el SISMAP de nuestra gestión? Actualmente y por primera vez en la historia, nuestro ayuntamiento se encuentra en la posición número 9 frente a otros 158 ayuntamientos en todo el país, presentando mejoras evidentes en los indicadores, específicamente en la gestión de presupuesto y las finanzas. Alcaldía Higüey. Rafael Barón Duluc Cholitín, alcalde. Hoy la Organización de Mujeres Higüeyanas, OMH, esté marcando esta fecha como una fecha memorable, porque hace 30 años que nuestra organización estaba reclamando, estaba pidiendo que se nos concediera este espacio. Hemos sido bendecidas con una generosidad inigualable en un acto de amor y solidaridad que trasciende fronteras. Hemos recibido la donación de este terreno, un rinconcito de esperanza en el cual podemos construir un refugio seguro para aquellas mujeres que han enfrentado situaciones difíciles en su vida. De verdad que muy contento con esta actividad hoy aquí, que tanto tiempo teníamos hablando de eso. Y todas estas mujeres maravillosas que están aquí y que representan a lo que es la Organización de Mujeres Higüeyanas. Para nosotros la mujer es un ser sagrado, siempre lo hemos visto como un ser sagrado, un ser especial. Y yo estoy completamente seguro que cuando nos le presentemos los planos de esto a la Presidencia de la República, yo estoy seguro que eso lo estamos iniciando, para que lo iniciemos ya. Si no lo estamos iniciando en este mismo año, estoy seguro que el año que viene estamos iniciando. Cuenten con esto y ya depende de ustedes la velocidad de la obra. Así que felicitaciones y ustedes saben que cuentan con nosotros. Cholitín, en tu gestión prometiste que la Organización de Mujeres Higüeyanas tenía un terreno y es el momento justo mandado por Dios
para que nosotras tengamos nuestro terreno. Es un compromiso que pasa de las palabras a los hechos. Gracias. Esa es la labor principal de un alcalde, preocuparse por el bienestar de sus municipios. Aquí está nuestra fiel de su alto nivel y compromiso social. Una muestra de que siempre el alcalde estará con su pueblo como lo está haciendo en este momento, para que juntos podamos crear un mejor Higüey para todos. Gracias en nombre de la OMH. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Vivimos en la ciudad más hermosa del país. Vamos a cuidarla y a ser mejores ciudadanos cada día. Mantén tu entorno libre de basura y cuida el medio ambiente. Cuando salgas de casa, respeta siempre las señales de tránsito. Es un trabajo de todos. Higüey nos pertenece, la ciudad más hermosa del país. Higüey nos pertenece, la ciudad nos necesita. Vamos a cuidarla, unidos somos más. Tira la basura, se apagó. La ciudad se ve mejor, maneja con precaución, respeta el tránsito. Eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos. En todos los sectores del casco urbano estaremos trabajando unidos. En todos los campos estaremos trabajando unidos. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. Entonces, cuénteme qué podemos hacer en caso de que encontremos, ¿verdad? Porque como decíamos, así como a veces no encontramos los certificados de título originales, el notario a cargo del testamento o quien sirvió de custodia ese testamento no aparece, pero si apareciera ese testamento, entonces, ¿qué papel juega ese testamento, ese documento, frente a la determinación de herederos? Bien, el testamento en principio, y qué bueno que hablas de testamento, es importante destacar que lo que tiene que ver con la ejecución testamentaria, que es distinto a la determinación de herederos, es competencia de la jurisdicción inmobiliaria, de la jurisdicción ordinaria. Sí. Y va a la jurisdicción inmobiliaria, establece la resolución 787-2022, solamente en los casos de que sea un testamento auténtico y en los casos en que no haya herederos reservatarios a los que poner en causa. ¿Por qué? Porque eso es un asunto, cuando hay herederos reservatarios, es un asunto que debe ser dilucidado necesariamente ante los tribunales ordinarios. Ahora bien, si yo someto ante la jurisdicción inmobiliaria un proceso de determinación de herederos en el que se respetó la reserva hereditaria y ese de cuyos decidió testar en favor de un tercero, ¿verdad? A veces una persona que ha sido muy cercana, que lo ha ayudado en sus últimos tiempos, pues el tribunal, como parte de ese proceso de determinación de herederos, puede valorar ese testamento auténtico y adjudicar sencillamente la porción que se ha testado en favor de ese tercero, y el restante, siempre que no violente la reserva,
pues el restante en favor de los herederos. O se puede también producir un acto de partición amigable con ese tercero que ha recibido ese testamento a su favor, ¿verdad? Que, así es, suele pasar. Exacto. Si no pasa, entonces sí habría que ver que se respetó la reserva hereditaria. Y si al final hay un hijo, como dicen, de la calle, que se está enterando que ya hay un proceso de determinación de herederos, entonces impugna la determinación de herederos, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, si lo impugna una vez ya determinado, va a tener que iniciar un proceso de inclusión de herederos de manera litigiosa. O pudiera, si se entera, ¿verdad?, en el transcurso de la determinación, lo primero que debería hacer es acercarse a los demás y tratar de que de manera administrativa, de manera de común acuerdo, ¿verdad?, lo entren en la determinación. Pero si no sucede, bueno, pues en la determinación de herederos, que en principio fue administrativa, se convertirá en litigiosa. Y el tribunal tendrá que valorar que ese tercero entre a formar parte de la sucesión. Es importante destacar que cuando ese tercero, ¿verdad?, ese hijo que aparece, no está reconocido por su padre, primero debe agotar ese proceso de reconocimiento ante los tribunales ordinarios y luego acudir a la jurisdicción inmobiliaria, porque la jurisdicción inmobiliaria no tiene la competencia para determinar que esa persona es o no hijo. En ese caso quedaría sobreseído el expediente hasta que se determine la suerte de su filiación con el de cuyos. Así es. Así es. Pero suele suceder que sí se le reconoce derecho a ese hijo de la calle que no tiene apellido ni es reconocido, evidentemente. Entonces ahí sí juega también el acto de partición, que no hay testamento ni nada, simplemente se les reconoce los hijos continuadores jurídicos ese derecho, y en un acto de partición incluyen a ese tercero. ¿Eso es permitido? Eso no es permitido. Ya. Digo, es permitido porque está dentro de la autonomía de la voluntad, pero ese tercero que va a formar parte de la transferencia tiene que pagar un impuesto sucesoral. Perdón, un impuesto de transferencia. Como una transferencia. Exacto. ¿Por qué? Porque el que está protegido con el impuesto sucesoral son los sucesores. Y si tú como hermano quieres reconocer que esa persona ciertamente forma parte de la sucesión porque es un hijo de tu padre en la calle, pero no lo reconoció, legalmente no es hijo. Entonces legalmente no puedo cubrirlo bajo ese manto del impuesto sucesoral. Entonces yo te le voy a reconocer la transferencia, pero tiene que pagar un impuesto de transferencia por esa porción. Eso sería muy importante, porque muchas personas desconocen, y son muchos los casos y muchos los litigios que se dan impugnando determinaciones de herederos con hijos no reconocidos, pero que familiarmente sí han sido reconocidos. Y entonces, bueno, ya una vez emitida la sentencia, ¿qué determina esa sentencia con relación al patrimonio? Solo se limitará a los aspectos del patrimonio inmobiliario, ¿verdad? Ya en términos de bienes muebles o cualquier otro tipo de bien, ya la jurisdicción inmobiliaria no es competente. La jurisdicción llamada a conocer lo que tiene que ver con la sucesión y la partición, en principio es la civil. La competencia nuestra es una competencia de excepción, que se da sí y solo sí. Lo único que voy a determinar y que voy a partir es un bien inmueble. O sea que si hay vehículos, si hay acciones, si hay certificados financieros, dinero y demás con inmuebles, yo no puedo decir, ok, estos muebles yo los voy a conocer por la jurisdicción civil, y los inmuebles quiero que ir avanzando en mi determinación de heredero con relación a los inmuebles. Puedo fraccionar. Yo puedo elegir todo en la civil, o puedo elegir muebles en la civil e inmuebles, que es lo más sano. Correcto. ¿Por qué? Porque quien maneja los términos registrales por lo general son los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces lo ideal es que se haga así, dividir, vamos trabajando los muebles en la civil y los inmuebles lo trabajamos ante la jurisdicción inmobiliaria, porque la jurisdicción inmobiliaria no puede decidir absolutamente nada que tenga que ver con bienes muebles.
Y retomando nuevamente lo de la reserva hereditaria, ¿cómo puede el tribunal determinar que se ha respetado la reserva hereditaria frente a ese tercero que ha sido beneficiado por testamento en términos económicos, del valor de los inmuebles? ¿Cómo puede el tribunal determinar si se ha respetado la reserva? Precisamente por eso es que establece el reglamento que en el caso de existir herederos reservatarios que deban ser llamados, hay que declinar a lo civil. ¿Por qué? Porque el inventario de los bienes del decuyus es en la jurisdicción civil que se deposita. Entonces, en la jurisdicción inmobiliaria yo no deposito inventario, yo lo único que deposito es lo relacionado a ese inmueble. Entonces, el tribunal de la jurisdicción inmobiliaria no tiene cómo saber qué tantos otros bienes hay para calcular el respeto a esa reserva hereditaria. Totalmente. Entonces, si hay herederos reservatarios, lo correcto es declinar para que se haga el inventario de los bienes por ante la jurisdicción civil y se determine si ciertamente se respetó o no. A menos, exactamente, a menos que ya hayan llegado a un acuerdo y ellos hayan aceptado, esos herederos reservatarios, que sí, que no hay problema, que esa porción se le conceda a ese beneficiario. Muy bien. Y ante una partición amigable, ¿por qué entonces habría que notificar la sentencia, pero una certificación de no apelación? ¿Qué necesidad habría si ya se sabe que está consensuado esa determinación de heredero y partición amigable y como requisito se requiere, antes de ya ejecutar esa homologación del tribunal, la notificación de la sentencia? No se requiere. No. Si es administrativa, no hay que notificar. Perfecto. Sencillamente las partes recogen y a partir de que recogen el tribunal, lo que te doy es el plazo para el recurso administrativo, que son 15 días de reconsideración. Y de inmediatamente remito al registro. Pues excelente. Me falta hacer un paréntesis antes de que nos vayamos a la próxima pausa. En el tema de la partición entre esposos, ¿cómo funciona esa partición frente a ya un divorcio pronunciado por un tribunal ordinario, por supuesto? Sí, no basta solo con el pronunciamiento del divorcio, sino que es necesario que ese divorcio haya sido ya pronunciado por ante la oficialía civil. Entonces, sencillamente voy a depositar mi acta de divorcio, ¿verdad? Y muchas veces, en el caso de los esposos, si ha habido una disolución de manera amigable a través de un divorcio por mutuo consentimiento, no es necesario que volvamos a redactar un acuerdo de partición, sino que ese acuerdo de partición viene ya homologado en ese acto de estipulaciones y convenciones. Y básicamente, más que partir, lo que voy es a solicitarle al tribunal es la transferencia. Por lo general, los esposos siempre deciden que el inmueble pertenezca en su totalidad a uno o en su totalidad al otro. Y entonces deposito esa sentencia de divorcio, donde se hace constar en ese acto de estipulaciones y convenciones que el inmueble va a pertenecer a la esposa y el tribunal homologa esto y lo remite a registro. O sea, no se puede ir directamente con la sentencia del divorcio al registro de título, no hay que validarlo, hay que homologarlo en la jurisdicción inmobiliaria. Mira qué importante tener ese hay que ir a la jurisdicción inmobiliaria a que haga de manera formal el proceso de partición. Y ahí ya quedará con su estado civil soltero y ya nombre exclusivo de cónyuge divorciado. Muy bien, pues la verdad que ha sido interesantísimo tenerla en este diálogo jurídico con este tema tan importante, y vamos a hacer una última pausa y al regresar pues algunas recomendaciones, sugerencias y conclusiones que nos pueda dar a nuestra audiencia. Volvemos después de esta pausa. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Unidos somos más fuertes. Unidos podemos más. Gente que no se detiene. Rebasamos momentos duros. Ahora vamos por más. Vamos para adelante. Enfrentando la adversidad. De León Solano, tengo 3 niños, vivo aquí. Cuando vino el ciclón Fiona y que el zinc se estaba levantando, entonces yo agarré a mi niño y salí. Ahora me están reparando la casa, el gobierno y el alcalde. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada de la licenciada Keila González. Entonces, ¿qué nos puede dar como pinceladas con relación a este interesante tema de la determinación de heredero y partición de bienes sucesorales? Yo creo que como recomendación final sería más que todo a aquellas personas, ¿verdad?, que van a hacer algún tipo de negocio jurídico con un inmueble que está en proceso de determinación de herederos. Que ya hemos podido desglosar y ya nuestra audiencia tiene conocimiento todo lo que conlleva, exacto, todos los pasos. Siempre que algún amigo me pregunta, yo quiero comprar un inmueble que es de unos sucesores, mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede suceder en ese proceso de determinación de herederos, que pareciera ser tan sencillo, exacto, pero que se puede tornar litigioso, que puede haber un acta de nacimiento que hay que rectificar y esperar a que la Junta decida, etcétera. Entonces mi recomendación... O un hijo de la calle. Exacto, un hijo de la calle. Mi recomendación siempre es: espera que pase la determinación de herederos, que los herederos tengan el inmueble a su nombre y compra. Porque de verdad que el proceso de determinación de herederos pareciera ser un mero trámite, pero no lo es. En realidad hay muchas aristas en ese procedimiento, mucha falta de conocimiento a veces de lo que tiene que ver con los temas básicos de la sucesión, quiénes suceden, cómo demuestro que suceden. Por ejemplo, la esposa no sucede, ¿verdad?, a menos que no haya nadie más. Y para yo demostrar que no hay nadie más, son muchos los documentos que depositar, no basta con decirlo. Claro. Entonces todo eso son cosas que a veces desconocen los abogados que están haciendo el procedimiento, y hace que una persona o pierda su dinero o espere demasiado por algo que pudo haber resuelto en menos tiempo. Y sobre todo asegurarse, porque lo que queremos es brindarle seguridad jurídica a una transacción inmobiliaria que, como dices, pareciera que es sencilla, pero no lo es. Que ese asesor legal se documente y se asegure de que el notario público ha recogido fehacientemente que esos son los continuadores jurídicos de esa persona fallecida, que evidentemente lo que se persigue es que esos 7 testigos realmente hayan conocido al de cuyos, porque muchas veces... No 7 cédulas que te dan por ahí. Exacto, se disfrazan, ¿no? A veces ni siquiera conocen. A veces no pasan de 20 años. Exactamente, tú dices, pero como una persona de 80 me está firmando uno de 20 como testigo que falleció de 80 años. Y son pequeños detalles que parecen simples, pero que no son, pero que son primordiales en una transacción de esta naturaleza. Y en términos generales, entonces,
el tema de la partición sucesoral entra dentro de un tema que muchas veces la gente desconoce, que debe de agotar en un plazo. Y pasan los años, y mientras más pasan los años, primero hay una carga impositiva. Importante, porque toma recargos y demás, pero también entonces, ¿cuál sería el plazo de máximo para tú someter una determinación de heredero? Porque a veces la ley no juntan 2, establece. 3 y 4 generaciones. Para la determinación no hay. Ahora, para la partición entre esposos sí. Tengo 2 años a partir del divorcio. Así es. Pero para la determinación no hay. Pero el proceso de determinación es bueno que se haga rápido. ¿Por qué? Porque en el transcurso pueden ir muriendo más personas. Exacto. Y se hace más complejo. Sí, y como eso es un proceso que toca sensibilidades humanas, porque a la larga estamos dividiéndonos y puede que no estemos tan de acuerdo, pero somos familia. Entonces lo ideal es, siempre recomiendo que se haga de la forma más amigable posible. Pero sí, es muy común. A veces hemos manejado casos hasta de 4 generaciones, que tú te sorprendes y dices, pero ¿y cómo es posible? Pero es por desconocimiento. Y eso es lo que queremos lograr con este diálogo jurídico, con este programa, de compartir con nuestra audiencia en un lenguaje llano y práctico, ¿verdad? Que nos hayan entendido y hayan disfrutado de este tema tan interesante. De verdad, agradecida, y apreciamos mucho el tiempo y la disposición de haber compartido toda esta experiencia y conocimiento con nuestra audiencia, Keila. Gracias a ti, espero haber aportado un granito de arena, ¿verdad? En que alguien que por ahí tiene que hacer ese procedimiento diga, mira, me falta tal cosa. Excelente, ¿verdad? Bueno, y a ustedes, queridos amigos y amigas, muchas gracias como siempre por su sintonía. Hasta una próxima.